Estamos empezando este vivo con Gabriel Gaibasi. Bueno, en este nuevo encuentro, bueno, con un hermanito que estamos acá en el camino de un curso de milagros y con un tema interesante que es el tema de la enfermedad, que hoy le vamos a dar varios enfoques. Así que bueno, bueno, yo me presento que Alejandra Greco, psicóloga y terapeuta, bueno, de un curso de milagros. Y Gabriel, que se va a presentar también, ¿no? Bueno, Ale, muchas gracias. Gracias por la invitación. Contento y feliz de estar compartiendo este momento con vos. Y tenemos un lindo tema hoy, y eso está bueno. Hay un lindo tema en torno a la enfermedad, en torno a ver qué nos dice de alguna manera el curso con respecto a la enfermedad y qué nos dice la nueva medicina germánica. eh, Separar bien que la germánica no tiene nada que ver con la biodescodificación, pero sí la biodescodificación utiliza eh, algunas bases de la germánica y entender un poco, obviamente profundizar mucho, es un tema muy extenso desde la parte del Sí. mundo, digamos, desde la parte de la germánica, desde la parte de la bio también. Eh, yo me di cuenta Contanos, cuando antes de hacer... Sí, decime. contanos tu historia, a ver cómo empezaste con la bio y el curso. Bien. Un Bueno, poquito. es justamente iba para ahí, así que estamos Ay, conectados. Vos sabés que yo me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Creí que sabía sobre ponerle biodescodificación porque había visto algunos videos de Corbera, bah, algunos, muchísimos, y había leído algunos libros de él y pensé que sabía algo, pero cuando me metí en la diplomatura a estudiar y a profundizar lo que implicaba, me di cuenta que no sabía nada. Y después estudiando un poco más, directamente ya la germánica, me di cuenta que sabía menos. Así que sí. es un tema muy profundo, o sea, si uno estudia esto desde Hammer directamente, sacando la bio de lado, es simplemente lo que postula Hammer y las enseñanzas de Hammer con respecto a un montón de cosas, él mismo decía, su familia no tenemos nada que ver con la biodescodificación, porque lo habían asociado mucho con eso. La biodescodificación implica otras cosas, otra gente que también ha estudiado y que también ha puesto algunas herramientas para llevar un abordaje terapéutico o analítico con respecto a las enfermedades. Pero bueno, ahí me di cuenta estudiando de que no sabía completamente cómo funcionaba. Es mucho y está buenísimo, tiene un fundamento científico muy interesante. Y empecé, bueno, a través de videos, empecé a través de libros, empecé a través de convertirme en un investigador. Y inevitablemente cuando conocí a Corbera también de la mano empecé a conocer un curso de milagros porque él lo citaba en todo lo que hacía. Sí. Así que bueno, en el año de la pandemia, el año anterior a la pandemia yo ya había decidido formarme. El año de la pandemia, que no podía hacer otra cosa, la verdad que tuve la formación ese año, me recibí y comencé con- como descodificador biológico a, a tener consultantes, sesiones y bueno, hasta el día de hoy en el camino se apareció la psicoterapia, un curso de milagros, que yo ya venía también antes de empezar a estudiar mirando, viendo eh, este abordaje y bueno, también me encantó y bueno, me metí ahí de cabeza. Y usás los dos protocolos, ¿no? De bio y el de psicoterapia del espíritu, de psicoterapia de un curso de milagros, ¿no? Hacer las Sí, dos cosas. la verdad es que prácticamente al fin y al cabo lo único que uso hoy es la psicoterapia. O sea, uso el protocolo de Sí. psicoterapia, uso el perdón de la mano del espíritu, de la mano de esta mente que sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero sí es verdad que la formación en descodificación biológica, ese abordaje me ha servido muchísimo para entender un montón de- para tener una lectura mejor, ¿no? Como terapeuta, si se quiere, en el abordaje, en la sesión, ¿no? Ya sabemos que el terapeuta eh, es la parte de nuestra mente que está conectada con Dios, que es el espíritu, es el que perdona, es el que nos ayuda a renunciar a estos pensamientos de decisiones equivocadas que nos generan los efectos que hoy vivimos, pero se me tornó mucho más simple a mí este proceso teniendo un abordaje terapéutico como el de bio y a su vez todas las herramientas que yo venía ya leyendo, practicando desde temprana edad. Yo tengo 31 y hace por lo menos de los 13, 14 que leo sobre psicología.
para que vos te des una idea. Bien, después pasé por el mundo del desarrollo personal, el positivismo y un montón de cosas y herramientas que después fui de alguna manera descartando y me fui quedando con lo que yo consideraba que era útil y me servía. Yo tengo 40 y pico, pero no voy a decir cuántos. Pero hoy vamos a explicar, sos muy joven, Gaby. Hoy vamos a explicar por qué elegimos por qué es más importante, o sea, o por qué nos ayuda más la psicoterapia, ¿no? Al cierre vamos a explicar un poquito después de explicar algunas cosas para que se entienda, ¿no? Yo a veces leyendo las leyes de Hammer, ¿no? Que yo también estudié bio, como vos, y el libro, ¿no? A veces uno lee una frase y, claro, remite todo a conceptos que son complejos, pero vamos a tratar de explicar lo mejor posible hoy, ¿no? Entonces, Sí, sí. bueno, vamos a dar el enfoque, o sea, lo que nos ha servido de la bio, porque, bueno, a mí también, o sea entender el enfoque de, o sea, que es la biodescodificación, que es el decodificar emocionalmente las enfermedades, ¿no? O sea, y lo que pasa es que la biodescodificación se tomó como, se estudia eso y se estudia un montón de cosas más, se hizo como más compleja. Pero bueno, podemos citar a las leyes de Hammer, ¿no? O sea, como para entender un poco la bio, que eso después lo empalmamos con el curso de milagros, ¿no? Pero bueno, Hammer decía, él tuvo una enfermedad terminal y explico un poco yo, o si querés Sí, explicar sí, vos. sí, sí. Adelante, adelante nomás. Sí, Explica sí, lo tuvo que... una enfermedad terminal, o sea, terminal no, tuvo cáncer, porque se le había muerto, bueno, un hijo que estuvo, o sea, tuvo un accidente y estuvo mal mucho tiempo, unos meses y después falleció. Y él desarrolló un cáncer de testículos y la mujer de, mm, de ovarios, creo, y después no sé si de mama también. Y bueno, él se dio cuenta, analizando el porqué de radiólogo también, o sea, qué sé yo, que emocional que él, o sea, ver a su hijo morir, que se estaba muriendo, que después fallece, le provocó un shock que terminó generando una enfermedad. O sea, como que, y él como era radiólogo también lo veía no sé, las tomografías o no sé cómo se dice, radiografías que Ujú. hacen. Y bueno, se dio cuenta en él que detrás de la enfermedad hay algo más allá, que no es solo el síntoma aislado que se hace un tratamiento, hay algo más allá, ¿no? O sea que yo voy a remitir a la primera ley que él dice, de la ley férrea del cáncer, que la enfermedad o síntoma está relacionado con un shock emocional que produce un shock biológico que es inesperado, se vive en soledad y nos produce un impacto emocional. O sea, esas tres cosas hace que, o sea, que se genere ese síntoma, ¿no? O sea, que no es aislado, que no es porque sí. Para un curso de milagro va a decir que es algo parecido, pero no igual, ¿no? También que hay algo más allá del síntoma, ¿no? Por supuesto. Bueno, después habla de las fases, ¿no? Que hay dos fases y que también relaciona las capas, o sea, también relaciona la enfermedad con las capas embrionarias, que ahí se complejiza todo, donde, bueno, cada enfermedad depende en la capa embrionaria, o sea, qué conflicto, en qué fase está y qué tipo de conflicto es. Y bueno, también habla de los microbios y también dice algo más, que detrás de la enfermedad hay algo más, o sea, la enfermedad viene a traer algo, nos viene a decir algo, no es solamente el síntoma. Hay que ver lo que hay atrás de esa enfermedad, ¿no? Él se queda hasta ahí, no desarrolla más, o sea, el por qué, o evitar, o ver qué es lo que pasa, ¿no? Y esto nosotros lo podemos empalmar perfectamente con un curso de milagros, porque un curso de milagros es muy contundente que dice que la enfermedad no es del cuerpo, ¿no? Sino es de la mente, ¿no? Acá lo tiré ya así de entrada, yo, ¿no? Está muy bien. No sé si vos querés decir algo más de la bio y para empalmar con un curso de milagros. Sí, a ver, quiero dejar claro esto, ¿no? Que bio Sí, y la germánica son dos cosas diferentes, sí, ¿bien? Porque es importante que
lo que yo digo siempre, ¿no? Es importante que empecemos a profundizar y a investigar de manera correcta, en los lugares correctos, porque Sí, hay mucho y muchas cosas, muchas veces hay confusiones que pueden llegar a que cometamos errores. Entonces, la biodescodificación es una cosa, la germánica es otra, es otra, pero la sí, biodescodificación está basada en una parte de su eje, de sus bases, está basada en la germánica. Después hay un sí. montón de la biodescodificación, tiene otros complementos de otras personas que agarraron esto de Hammer, que fueron alumnos también y que han incorporado algunas otras herramientas y como resultado final se da la biodescodificación. Eh, Hammer Y hace son la bio es de Christian Fleché y Henry Corbera, ¿no? Son esos dos los exponentes, ¿no? De la bio. Sí, en O, realidad ¿cómo es? es de Christian y después Fleché. Corbera tuvo que cambiar el nombre porque no se pasó a bioneuroemoción porque no era de él, digamos, es como que lo No era tomó. de él. Hay historias sobre eso, pero bueno, no nos compete ese tema, pero sí tiene que ver con que eh, lo- el, deberían darle un premio Nobel a este hombre que ya no está más Hammer, entre ¿no? nosotros, a Hammer, porque es una de las un descubrimiento que si vos profundizás un poco más, él no lo descubre de alguna manera como algo nuevo, sino que ya había antecesores de él que venían hablando sobre este tipo de cosas. Bien, pasa que, bueno, uno no investiga, generalmente siempre se queda con lo primero que encuentra, pero hay unos años antes ya venían algunos especialistas hablando, yo no recuerdo hoy bien los nombres, pero hablando un poco sobre esto, ¿no? Sobre la relación entre la emoción, bien, la emoción, la mente, la emoción y el cuerpo, ¿no? Y Hammer establece este triángulo entre psique, órgano y cerebro, ¿no? Entonces, Sí, que es una cuestión netamente biológica. Hammer dice prácticamente que para que que la enfermedad es un efecto, bien, y no una causa, que la enfermedad no es algo inapropiado, sino que la enfermedad es una solución biológica, una respuesta a un conflicto de adaptación al entorno por una tonalidad de supervivencia. Es decir, nuestras reacciones, nuestra mente primitiva está directamente secuestrada por la supervivencia. Bien, entonces por eso digo, cuando decimos el ser humano ha evolucionado, todavía el ser humano no, la tecnología evolucionó. Nosotros seguimos aún sometidos de alguna manera a esta energía primitiva que tiene que ver con la supervivencia. Bien, y todo esto, estas reacciones son en función de sostener la vida del cuerpo. Bien, entonces Hammer dice, la enfermedad es un efecto. La causa, generalmente, está en un momento de mi vida en donde yo viví una situación sin solución aparente, dramática, en donde la viví en soledad, en donde fue intensa, en donde me agarró desprevenido. Bien, estas son las condiciones de la primera, la ley férrea del cáncer, que después se termina dando cuenta de que no solamente aplicable al cáncer, es a todo. Pero sí. esta situación en donde yo vivo esto, hago un decreto, hago un juicio, interpreto la situación basado en mi propia experiencia. Y de ahí, cuando no lo puedo solucionar mentalmente, de alguna manera es como que se somatiza cuando me relajo. Por eso te digo, es un tema muy amplio, pero la Sí, base es que entendamos que la enfermedad no es algo inapropiado. Bien, es la respuesta a un conflicto mental. Decime, Ale, que no, ¿qué me querías que decir? todo esto que contaste, que se queda guardado en el inconsciente, por eso no lo tenemos ahí, nos olvidamos que esto que nos pasó, o sea, porque el cerebro también, la mente, o sea, para seguir existiendo, todo lo conflictivo lo guarda ahí en una habitacioncita, en algún lado, entonces esto está ahí, y quizás viene algo que después lo activa, y ahí nos enfermamos, y ahí vienen los decretos, viene algo que está ahí guardado y nosotros ni registramos ni sabemos si decimos, uy, me enfermé porque tomé frío, no sé, y no, no, porque me tomé frío, ni porque hice esto.
es por otra cosa, o sea, una conjunción de factores, pero por lo general no es lo externo, ¿no? O sea, es lo interno, ¿no? Y explicaste muy, muy claramente, muy interesante, ¿no? Bien lo que es la bio, que se engancha perfectamente con la ley de causa y efecto, ¿no? Que habla tanto el curso y una ley universal, ¿no? La causa y el efecto. Y nosotros siempre estamos, o sea, queremos curar la enfermedad desde el efecto, tomando remedios, desde el efecto que ya ahí no, o sea, el efecto no se puede cambiar, se puede cambiar la causa. Entonces, si cambiamos ese enfoque, ahí va a haber sanación y curación, pero mientras que sigamos actuando sobre los efectos, ahí no, mucho no vamos a poder hacer. Pero a veces nos pasa que nos curamos, pero son otras cosas las que hacemos que no nos damos cuenta que tienen que ver más con lo interno, ¿no? No tienen que ver con el remedio que me tomé. Sí, tiene que ver con el remedio que me tomé, pero también la actitud que puse, o sea, como eso lo solucioné, lo superé, o sea, no tiene que ver con el remedio de una forma que me tomé, ¿no es cierto? Claro, a ver, es muy subjetivo también. Muy Yo, subjetivo. o sea, no es que esté en contra, pero sí entiendo que, por ejemplo, un diccionario de bioemocional eh, es como otra vez estructurar de la misma manera que se estructuró la medicina clásica, en donde esto es así y no es así. O sea, la enfermedad de la persona es muy particular de De la acuerdo persona. a las interpretaciones basadas en su sistema mental. Bien, entonces, sí, hay algunas connotaciones que son una base, ¿no? Que puedo vivir un conflicto de desvalorización, puedo vivir un conflicto de abandono, de supervivencia. Hay que ver en qué tonalidad. Tenemos una estructura dentro desde la bio, dentro para medianamente saber. Eh, Ahora, eh, varía enormemente de una cuestión biológica, si la persona es diestra, si es zurda. Hay un montón de factores que Sí, son determinantes y que se viven en diferentes tonalidades, que las fases, en fase activa va a tener un problema concreto, o sea, una somatización o en un órgano concreto y de una manera concreta, pero en fase de reparación va a tener otra, va a cambiar de acuerdo a la lateralidad, si es de zurdo o derecho. Entonces, por eso te digo, es un tema muy complejo, hermoso y fascinante para mí, hermoso, pero que requiere estudio, pero con lo que nos podemos quedar así eh, muy por encima, y a eso les digo, ¿no? Investiguen, es que hay una relación muy concreta entre mi mente, mis decretos, mis creencias y mi biología. Entonces, primero es mente, primero es decreto, bien, primero es la forma en la que yo vivo una situación y la interpreto, y luego es la enfermedad, bien. La enfermedad no es algo inapropiado, es la respuesta perfecta biológica a un conflicto de supervivencia. Entonces, acá en donde esto empieza a romper este nuevo paradigma empieza de alguna manera a chocar con la medicina tradicional, en donde sí. se le adjudica de causa lo que no lo tiene. Por ejemplo, la causa de mi enfermedad es un agente externo, es un virus, es una bacteria, empezamos de alguna manera a que a que el efecto genere más efecto, cuando en realidad para que haya un efecto tiene que haber una causa. ¿Qué pasa cuando la causa, cuando este pensamiento, cuando esta idea, cuando esta creencia yo la puedo sacudir, la puedo cuestionar y la puedo perdonar, que ahora de acá vamos a ir a la parte del curso, cuando puedo renunciar a estos pensamientos, cuando puedo volver a reinterpretar esta situación de estrés que viví en el pasado, la puedo mirar con otros ojos, ¿bien? Cuando la causa se soluciona, cuando perdono la causa, inevitablemente, de alguna manera, generalmente, inevitablemente el efecto deja de existir. Bien, entonces acá en donde me gustaría, Ale, que empecemos a hablar también un poquito con respecto a qué Sí, postula un curso de milagros. sí, 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 por supuesto, por supuesto. Yo, bueno, acá tengo algunas frases porque, bueno, es muy complejo, pero bueno, vamos a tratar de ir explicando un poquito, ¿no? Por ejemplo, acá tengo lecciones, algunas lecciones que marqué, que por ejemplo, un curso de milagros dice que el cuerpo es neutro, que la enfermedad
es una búsqueda externa y la salud es paz interior. Por ejemplo, voy tirando alguna frase como para ir eh, explicando, y que la enfermedad no es sino ira descargada contra el cuerpo para que sufra. Upa, esa es fuerte, ¿no? Eh, que los enfermos siguen siendo acusadores y no pueden perdonar a sus hermanos ni perdonarse a sí mismos. Bueno, ahí es, el tema de perdón es importante, ¿no? Y vamos a decir que hay una gran causa para un curso de milagros de la enfermedad, ¿no? Es- que hay que entenderla, ¿no? Que bueno, es la causa de que nos creemos separados y la primera proyección que hacemos una vez que nos identificamos con el ego y elegimos al Dios ego, desde el día que nos separamos de Dios Padre, del universo, como queramos llamarlo, y elegimos al Dios ego, el ego, de la primera herramienta que se vale es del cuerpo. Entonces el cuerpo va a ser su motín de batalla, ¿no? Contra el cuerpo todo. Entonces el ego va a usar mucho el cuerpo, que el cuerpo es todo, se va a identificar con el cuerpo y que por el cuerpo pasa todo. Y nosotros estamos mucho más allá del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es el ejemplo de las, o sea, como que el ejemplo más contundente de la separación, porque todos estamos, todo lo que tiene borde, ¿no? Tiene que ver con la separación. O sea, nada más que los cuerpos separados, que realmente estamos separados, porque si nosotros tenemos el mismo pensamiento, hay por momentos que nos sentimos unidos porque sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, pero por el cuerpo no, por el cuerpo sí que estamos separados. Entonces ese es el cuerpo es como que la proyección más grande que hacemos hacia afuera que nos hace estar separados de nuestros hermanos, nos hace compararnos, bueno, todo lo que él hace, el ego, de que todo es el afuera, de que somos una forma, y bueno, el curso dice, no somos una forma, somos el contenido. Bueno, ahí tiré varias cosas, ¿no? Eh, pero bueno, vos qué tenés para decir algo, que vamos a ir leyendo algo del libro, si querés. Bien, mira, una distinción que me parece importante hacer es que cuando un curso de milagros habla de enfermedad, no habla de la enfermedad física, sino de la enfermedad mental. Esta es la Sí, diferencia con lo que la germánica eh, se acerca un poquito en el sentido de decir, bien, se acerca a que la causa de la enfermedad está en la mente y entiende que la enfermedad biológica es efecto. Bien, pero el sí, curso directamente niega al cuerpo, directamente niega, dice que esto que estamos experimentando es una una, ilusión de la mente. una Y cuando ilusión. habla de enfermedad del curso, no habla de enfermedad física, sino que habla de enfermedad mental. ¿Cuál es la enfermedad mental? La enfermedad es creernos, como decías muy bien, Ale, creer que estamos separados de nuestra fuente, creer que Dios no nos quiere, creer que nos ha abandonado o que lo hemos abandonado y es la culpa que sentimos. Bien. Es la Entonces, culpa, la gran desde el mundo causa. de la forma, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de síntomas, o hablamos de cuerpo, o hablamos de dolencia física, o hablamos también se habla de la enfermedad mental, ¿no? Hay enfermedades Sí, como la esquizofrenia, como los trastornos de identidad disociativa, hay enfermedades que son mentales. Ahora, el curso, cuando habla de enfermedad, habla de un error en la mente, de un olvido, habla de algo que incluso es imposible, porque dice es imposible que te hayas separado de tu fuente, pero te creíste separado de tu fuente, por eso estás viviendo eh, este mundo ilusorio. Y está bueno hacer la distinción, más que nada para que entendamos que el curso opera en el nivel de la mente, todos sí. ahí. Entonces, cada cosa que nosotros vivimos, inclusive una enfermedad, una separación, un conflicto dentro del mundo, es el efecto de una decisión que nosotros hemos tomado en algún momento en el pasado y que hemos juzgado una situación sin amor, la hemos juzgado sin miedo y no recordamos esto. Entonces, hemos hecho Que, decretos muy concretos, sí, que lo mismo decime. que decías en la bio, ¿no? Ahí unimos, ¿no? Que dice una creencia que quedó ahí en el inconsciente. Entonces ahí unimos, ¿no? Que también está diciendo de alguna forma lo que dice también el curso de milagros, que quedó ahí en el inconsciente y hay que buscarlo. Y bueno, la mente y el ego no quiere que vayamos ahí, el ego no nos engaña. Entonces,
o sea, vivimos con esta amnesia de que no nos acordamos quiénes somos, no nos acordamos ni las decisiones ni que tomamos prácticamente ayer, o sea, tenemos esa culpa, tenemos una culpa original que viene de esto de la separación, pero también continuamente tenemos culpa, porque como nos ponemos todo en la forma, en el afuera, después eso nos genera culpa y vamos acumulando culpas. Y las culpas que no se perdonan de uno, de otros, los ataques, ¿no? Porque acá yo decía que la enfermedad es ira contra el cuerpo, o sea, cuando nosotros nos enfermamos, estamos proyectando y descargando sobre nosotros mismos, ¿no? No en el afuera, porque bueno, siempre creemos que los de afuera nos atacan, nos hacen, y en realidad son aprendizajes de errores donde no vemos amor y vemos otra cosa, vemos pecado, ira, o sea, todo lo que nos pasa en este mundo, que bueno, que es porque elegimos al ego y no estamos eligiendo al Espíritu Santo que está conectado con nuestro espíritu, que es el reflejo de lo que es Dios. Y también decía en una parte que compleja, o sea, que dice, sí, que el Hijo de Dios no puede enfermarse porque una parte de Dios no puede sufrir, ni tampoco se puede enfermar, ¿no? Y nos cuesta este concepto también de unidad, ¿no? O sea, porque es... Y otro concepto también es la confusión de niveles, que dice que la enfermedad es confusión de niveles. Porque claro, a veces mezclamos lo que es este mundo, lo que es el cuerpo, el nivel físico con el nivel metafísico. Por supuesto que somos iguales a nivel espíritu. No, los cuerpos son diferentes. No, acá las emociones, acá lo que se vive es lo que se ve. O sea, no es cierto. Tenemos que ser realistas, porque a veces el curso no viene explicado, es como que en el cuerpo no existe esto, no existe, o sea, este mundo no existe, todo es una ilusión. Entonces, como que la gente, o sea, tenemos está en otro nivel, eso es a un nivel espiritual, que este mundo no existe. En el nivel físico, que elegimos venir acá para aprender algo, para tener un aprendizaje, o sea, el aprendizaje es el amor, que lo único real y lo único que existe, que lo dice en la primera página, es el amor, es lo que venimos a aprender, pero bueno, no aprendemos, nos enganchamos de la culpa al miedo, que bueno, la culpa es algo que yo soy psicóloga, es algo que culpa y miedo, que es algo también que se ve mucho en bio, ¿no? Que o viene, tal emoción o viene de la culpa, las emociones negativas, ¿no? Por supuesto, no las positivas, pero que la bio dice bueno, que la tristeza te paraliza, bueno, la ira, bueno, que tienen que ver con estas acciones, pero también tienen como que nos anclan en el tiempo, que bueno, por la ansiedad que tiene que ver con que nos anclamos que proyectamos en el futuro, la tristeza en el pasado, y no vivimos el presente, ¿no? Como que nos cuesta. Y estar en el presente es también, es estar alineado en el espíritu y estar alineado con el ser que somos, que nos cuesta, es como que no, estamos todo el tiempo como, como escondiéndonos. De hecho, el curso dice que hicimos el cuerpo para escondernos de Dios porque creía que nos iba a castigar. Entonces hicimos el cuerpo para esconder nuestro espíritu, ¿no? Entonces ya tenemos como predeterminado esto, que conectarnos con el espíritu es algo que nos va a costar, inclusive para encontrar hasta la causa de que no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa de la enfermedad, porque eso es algo que tenemos predeterminado de huir de eso, en vez de, o sea, lo que nos sale predeterminado son las emociones egoicas, es la ira, el ataque, el miedo, la tristeza, todo lo negativo, pero lo positivo, por eso este curso es tan interesante, ¿no? El curso de milagros, que nos lleva a esto, nos lleva a buscar el ser, a alinearse con el espíritu, pero es algo que requiere de un esfuerzo nuestro, ¿no? Requiere de nuestra conciencia, no viene predeterminado así, o sea que nos conectamos con uno con otro, no, o sea, no, nos tenemos que conectar con el espíritu, tenemos que bueno, de alguna forma, con el curso de milagros nos va llevando de alguna forma a conectarnos, a sacarnos todas estas capas, pero que no es fácil, ¿no? Ir por este camino. No sé vos si tenés
para decir algo del Sí, curso. remarcando un poquito lo que decías esto en uno de los capítulos de los obstáculos a la paz, el primero es el temor a Dios. O sea, el Sí, primero es uno de los obstáculos a la paz, es el temor a Dios, el temor al amor. Y es loco eh, porque ¿cómo voy a tener miedo al amor? Claro, que desde esta experiencia yo no conozco lo que es el amor. ¿Por qué? Y porque el cuerpo claro, es una fabricación de la mente del Hijo de Dios dormido, hecho sin su padre, hecho por su cuenta y desde el miedo, desde la culpa. Bien, por eso te digo, estas cuestiones son unas cuestiones más, como vos decías, mencionadas, más metafísicas. Y por eso el curso habla de niveles dentro de la conciencia o en la mente. ¿Por qué? Porque tenemos el nivel uno que es la unidad con Dios. Bien, tenemos este primer nivel en donde nos creemos que nos separamos, ¿no? Después tenemos el nivel en donde creamos el sueño y lo fabricamos, este mundo mental que podemos tener, y después el mundo físico. Entonces, desde la perspectiva egoica hay niveles, bien, pero las enseñanzas de un curso de milagros están apuntadas directamente a la mente. Cuando hablamos de culpa, cuando hablamos de ataque, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de todo lo mismo, ¿no? Es ausencia de amor, es ausencia de paz, es ausencia de Dios. Entonces, en la enfermedad l- tenemos dos puntos o dos maneras de verla, ¿no? La podemos ver como una oportunidad para amar, o la podemos ver como algo que inevitablemente me va a llevar a la muerte o inevitablemente me va a llevar al sufrimiento. Eh, y es verdad que dentro del mundo, cuando uno está enfermo, en cualquiera de los casos, sea una enfermedad mental o sea una enfermedad física, sufre, le duele, o sea, toda tu atención te secuestra en ese momento, y es muy difícil eh, renunciar o convertirte en un observador de tu mente. Por eso de- decía recién, no, esto es un entrenamiento mental, hay que tomárselo en serio. Es la única manera de que nosotros podamos despejar los obstáculos a la paz, los obstáculos al amor, es entrenando nuestra mente, es la disciplina. No hay otra cosa. La gente me pregunta, che Gaby, pero ¿cómo hago? ¿Pero cómo hago? ¿Pero cómo hago esto? ¿Pero cómo perdono? ¿Pero cómo hago para mirarlo diferente? Pero eh, practicando. ¿Cómo aprendes a tocar la guitarra? Practicando. Y al principio te duelen los dedos, y al principio no la sabes agarrar, y al principio no escuchás, y en la medida que va a estar, que le dedicas tiempo, ya lo haces cada vez un poquito mejor. Cada vez te sale más natural, cada vez es más fácil, cada vez duele menos. Bueno, con aprenderse el perdón que enseña un curso de milagros, que es de la mano del Espíritu, es práctica. Requiere de esta dosis de buena voluntad que llama el curso, de también, decir, sí. estoy harto y cansado de todas mis ideas, porque ya me di cuenta que utilizando todas mis ideas no estoy en paz. Estoy enfermo, tengo problemas en todos los ámbitos de mi vida, ya vivo a la defensiva o vivo atacando, entonces lo que necesito es estar en paz. Entonces necesito en algún momento reconocer que todas las ideas que yo fabriqué no me sirven para estar en paz, pero que tenemos acceso, esta es la buena noticia, que tenemos acceso a una parte de nuestra mente que nos puede enseñar a deshacer estos pensamientos, estos errores, estos juicios, estos pecados, dice el curso, para empezar a dejar libre a la mente para que podamos vivir la naturaleza intrínseca que es el amor, que es la paz. Sí. Y decía Freud que la enfermedad, que estamos bien hablando del tema de la enfermedad, tiene un beneficio secundario, ¿no? Que bueno, que por algo nos enfermamos, ¿no? O sea, un profesor mío de bio decía, porque te enfermas para cagarle la vida a los demás, es así, ¿no? O sea, y en realidad, o sea, sí, por algo, es algo más allá, de que sufrimos por algo más allá que tenemos que encontrar que está en el inconsciente. Y cuando vos decías este gran libro del perdón, que bueno, que tiene que ver con un entrenamiento mental, porque si bien el libro dice que perdonar es fácil porque es pasar por alto, pero parece que nos es muy difícil no enjuiciar, pasar por alto, algo que no nos gusta, o sea, porque también dice mucho el curso, ¿querés estar en paz o tener razón? Y queremos todo el tiempo tener razón, no queremos estar en paz, porque si queremos atacar de alguna forma, o sea, porque bueno, en alguna
psicoterapia surge algo bueno, alguna escena donde uno tiene que perdonar a alguien. A veces hay personas que dicen, no, yo no quiero perdonar. Bueno, entonces tampoco te querés sanar, porque quizás te enfermaste por algún resentimiento, algo, y es tan, no sé, es muy difícil esto, o sea, es algo muy sencillo, porque en realidad perdonar es pasar por alto, o ver las cosas que nosotros vemos como pecados, como errores, no verlas con tanto drama como las vemos, sino es recontra difícil pasarlos por alto o no querer tener razón en todo, porque si uno se pone a reflexionar, ¿por qué me pasa lo que me pasa? O sea, porque el vecino me hizo esto y lo quiero, no sé, le quiero decir de todo porque ¿por qué me hizo esto? Y todo el tiempo estamos ¿no? Queriendo tener razón y no nos importa. Pero igual eso nos genera consecuencias de alguna forma, porque son escenas vividas que de alguna forma, en soledad o no, nos generan traumas y se van ahí juntando en el inconsciente y después las enfermedades, o sea, por algo surgen, ¿no? Pero el curso dice cosas sencillas, por eso, o sea, como que lo machaca mucho y lo vive diciendo un montón de cosas que repite, muchos conceptos que repite, y tenemos que soltar y perdonar para estar en el amor, para sacarnos la culpa y miedo, tenemos que estar en el amor. Y para estar en el amor, como no podemos amar de una forma tan, o sea, como sería, como ama a Dios, o de una forma totalmente incondicional, lo que más se acerca es el perdón, pero ni siquiera podemos eso porque nos cuesta un montón perdonar. ¿O no? ¿Vos qué pensás eso del perdón? Que es algo sencillo, ¿no? Pero nos cuesta un El curso montón. dice como vos decías recién, Gaby, Ale, es fácil perdonar, es simplemente renunciar, es Es simplemente renunciar. evaluar con la parte de nuestra mente que tiene el recuerdo con nuestra fuente y separar lo ilusorio de la verdad. Por eso tenemos un entrenamiento de 365 ejercicios, más un libro de texto de más de 1000 páginas, más el manual para maestro, más la clarificación de texto, más el anexo. Y el curso, en todo el curso, dice lo mismo. Es repetitivo. ¿Por qué? Porque nos Sí, tenemos que aprender, porque la parte de nuestra mente egoica, o sea, esta parte egoica de nuestra mente, em, no deja de ser también una creación del Hijo de Dios. Por lo tanto, también tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Bien, entonces no es algo así nomás. Pero al ser una fabricación del Hijo de Dios, claro. hacer una creación Una nuestra, falsa creación, una una fabricación falsa sería. creación nuestra, Sí, también podemos deshacerla. Bien, sí, entonces, con la misma naturalidad con que la fabricamos, con esa misma naturalidad la podemos deshacer. Y para eso hay que encontrar la causa original, para eso hay que entrenar. Es eso, una mente sí, sin entrenar no puede alcanzar nada. sí. Y claro, cuando uno empieza en este proceso del perdón, empieza al principio a querer perdonar cosas separadas, al principio a segmentizar todas las partes de su vida. Perdono a Bueno, pero a perdono, no. ¿Viste? Decir claro, no. sí, sí, empiezo a excluir, hay cosas que no quiero perdonar y un curso dice, no hay grado de No. dificultad en los milagros, es todo lo mismo, es una Y en ilusión. la Por lo enfermedad tanto, todo también lo que... dice lo mismo, que no hay enfermedades más graves y más. Tienen el mismo grado. El cáncer es lo Claro, mismo que. porque el curso habla, al hablar de enfermedad mental y al hablar de separación y al hablar de habernos creído una loca idea de separación, bien, al hablar de eso, el curso dice, esa es la verdad, es lo único, es todo lo mismo, ¿por qué? Porque desde ahí, en el mundo de las formas se proyecta de millones y miles de maneras. Entonces, cuando habla de que hay un solo error y que ni siquiera existió, bien, porque es el curso por ahí a veces te rompe la cabeza en ese sentido, ¿cómo que no Sí, existió? Al hablar de eso, nosotros todavía seguimos desde la mente egoica queriendo atender las cosas por separado. Conflictos por conflictos, como ese, bueno, este conflicto separa de esto. De todas maneras, el curso dice, ¿no? La expiación al fin es una cadena eslaborada de perdón.
de ¿bien? perdón, sí. Que como resultado final es la expiación. ¿Qué quiere decir? Dentro de esta experiencia nosotros cada vez que perdonamos, cada vez que a esas cosas de nuestra vida le empezamos a quitar el significado, empezamos a dar cuenta de que soy yo quien le está atribuyendo valor, que le está atribuyendo significado a eso, y como eso me hace sufrir, yo se lo puedo quitar y vivir en paz eso. Cada vez que yo perdono, que me aprendo el perdón, me voy acercando, voy despejando mi mente de la culpa, del ataque, del ego, cada vez un poquito más, hasta que se alcance, ¿no?, este despertar de la mente o este recuerdo real de lo que somos y podamos estar tan cerquita de Dios para que Dios dé el último paso, dice, ¿no? Para que Dios despierte de una vez por todas a su Hijo. Si bien esto es algo bien metafísico, algo que tiene que ver con una cuestión de conciencia, es verdad que dentro del mundo nosotros parece que vivimos conflictos de diferentes índoles. Sí. Pero el cuerpo es algo que nos va a costar mucho soltar, porque este profesor mío, José Luis, bueno, es muy gracioso porque él dice, o sea, puedes dejar de tomar agua, puedes dejar de comer, pero, o sea, no puedes dejar de respirar, por ejemplo, ¿no? El cuerpo es como que, el cuerpo es algo que cuesta mucho perdonar lo que hacemos con el cuerpo, porque empezamos, y yo creo que mucha gente, vos también, a ver los efectos del perdón en las relaciones, o sea, en muchas cosas, pero el tema del cuerpo es algo que nos cuesta un montón en este mundo, perdón, desde uno, en los demás, porque es un tema de comparación que lo vemos todo el tiempo, o sea, como que el tema de la imagen en este mundo es como muy importante y bueno, eh, por eso no nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Pero el tema del cuerpo a mí me parece que no lo tomamos como neutro, lo tomamos como todo lo contrario, que un cuerpo es mejor que otro, que ser rubio es mejor que ser morocho, que ser alto y así. Y un tema de comparación muy, muy egoico y que nosotros no nos damos cuenta. Y lo primero que tenemos que perdonar es el cuerpo. Y vos utilizás recursos así, además de la expiación, de entregarlo al espíritu, porque, o sea, entrego los pensamientos equivocados que tengo, porque como no los puedo yo deshacer, los entrego. Por ejemplo, Marta Salvat habla de santificar el cuerpo. Bueno, entrego esto, se lo entrego al espíritu para que tenga su propósito. ¿Vos hacés eso de santificar el cuerpo, el día, las relaciones? Para. Ella habla así de santificar en vez de. Pero bueno, que es lo mismo, ¿no? Sí, no lo hago de esa manera, es decir, cuando me encuentro de manera consciente en algún momento queriendo que mi cuerpo sea otra cosa, dándole valor y significado o sufriendo porque no tengo el pelo como me gusta o no tengo la panza como quisiera, no sé, se me ocurren Uh, cosas. Cuando me encuentro dándole valor al cuerpo, a la imagen, eh, ahí mismo me recuerdo de que el cuerpo es solamente un medio de comunicación. sí, eso El el curso curso dice. dice, por eso digo, uno tiene que estar bien, no puede hacer el curso a medias, ¿me No, entendés? El no, curso no. tiene A to- su propio plan de estudio, su propia forma de estudio. El espíritu ha puesto una manera concreta de aprender este recurso eh, para la mente. Y, y a veces, muchas veces, desde el ego espiritual queremos decir, bueno, está bien, sí, el cuerpo no es nada, pero bueno, pero, no, el cuerpo es solamente un pero medio de comunicación. acá Listo. está el cuerpo, Claro. El ¿no? cuerpo, o sea, el curso es radical, el cuerpo es una ilusión de la mente. El cuerpo Sí, es la proyección de la mente. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que no somos cuerpo, que somos mente, y que el cuerpo va a variar en la medida del contenido que yo tenga en mi mente, va a variar de acuerdo al uso que le dé el cuerpo, dice el curso de milagro, es imposible negarlo en el mundo. El mundo prácticamente, o sea, en el mundo el cuerpo es imposible negarlo, pero sí lo podemos poner al servicio del espíritu para que se utilice sí. de una manera diferente y en este caso sería como un medio de comunicación para poder acercarnos a otras mentes, para poder hablar de otras mentes, primeramente al principio, ¿por qué? Porque después no hace falta.
Una vez que uno empieza a perdonar y una vez que se da cuenta que el mundo que observa está en la mente, está en su juicio y demás, no hace falta que yo ande conectando con todo el mundo, hace falta que yo tenga conciencia de eso. Bien, pero Vos bueno, fíjate mientras que tanto, sí, hoy en la distancia, o sea, no necesitamos estar uno al ladito del otro, hoy en no, la distancia estamos cerca en espíritu, ¿no? O sea, no, o en mente, y no estamos cerca con esto del cuerpo, y eso que decías vos, que el curso lo dice por ahí tengo una frase por ahí, que dice que el cuerpo enferma cuando le damos el propósito que no tiene, ¿no? Le claro, damos el propósito que no quiere. Y cuando es esto, es un medio de comunicación, pero por supuesto, ¿no? Que si bien todo lo que le incorporamos al cuerpo, que habla un poco de lo que es la medicación, que puede ser considerado magia, porque arregla el cuerpo, pero en realidad no arregla, porque en lo que medida que uno cree, sí, lo va a arreglar. Pero bueno, el cuerpo es un envase que hay que cuidarlo de todas maneras. O sea, mientras que estemos en este mundo, y no seamos puro espíritu y nos vayamos todos, volvamos a casa, bueno, hay que este envase que nos sirve como medio de comunicación, hay que tratar de cuidarlo lo mejor que uno puede, ¿no? En esta vida, pero bueno, no le damos un valor excesivo y le exigimos cosas para lo que no, para que lo que no está, o sea, viene del lado del ego, ¿no? Viene del lado del ego, pero le estamos exigiendo al cuerpo, poniendo todo el énfasis en el cuerpo, cuando hay, o sea, lo que nos hace crear, lo que nos hace felices, no tiene que ver con el afuera, porque ya lo leí al principio, que la enfermedad es la búsqueda externa, y la paz, y la salud dice que es paz interior. Entonces, la salud, ¿dónde la vamos a encontrar? O sea, obteniendo paz interior, que la podemos conseguir con una psicoterapia que ahora nos vas a decir que nos tenés que contar de la escuelita un poquito, que ahora vas a empezar a hacer la escuela de psicoterapia. Ahora nos contás. ¿Cómo conseguimos? La salud la conseguimos con la paz interior y lo de afuera va a ser, o sea, en este mundo es algo con lo que tenemos que convivir, pero, o sea, la salud se consigue con paz interior, por eso le pone tanto énfasis y es tan importante conseguir la paz, o sea, porque, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una psicoterapia, ¿vos qué querés? O sea, si querés tener paz, la podés hacer. ¿Ah? Si querés otra cosa, quiero que este cambie, quiero que esto, que tengo que tener el pelo rubio, que me crezca el pelo en 2 días, no sé, un montón de cosas que no. Por eso es sin expectativas, porque los milagros suceden cuando esto pasamos por alto, cuando cambiamos de mente, eso es el milagro, ¿no? El cambio de mente, ¿no? Y lo podemos hacer con una psicoterapia. Que contanos que tenés ahí un proyecto de una escuelita, que la primera escuela que yo sé, acá en Argentina no hay de psicoterapia todavía, de un curso de milagros, así. Que yo sepa, no hay. que yo sepa tampoco, yo soy parte de un grupo de personas maravillosas. Entre ellos está mi maestra de, de un curso de milagros, Mónica Pérez, eh, y también mi formadora en descodificación biológica, y, y después un grupo de personas que, bueno, nos estamos eh, conociendo, estamos poniendo el trabajo, la verdad que se armó un hermoso equipo y cada uno pone lo mejor de sí. Y bueno, decidimos lanzar una escuela de psicoterapia de un curso de milagros, eh, que comienza ahora el 10 de mayo en Argentina, 100% online, y estamos, la verdad que chochos, contentos de poder enseñar para aprender el perdón, porque al fin y al cabo Sí. es eso, ¿no? La psicoterapia lo que enseña es perdón, lo que nos muestra son las causas de las decisiones equivocadas, y lo que nos enseña es a estar en conexión con esa parte de nuestra mente que puede eliminar esas causas, y por ende también se eliminarían sus efectos, ¿bien? Y creo que el curso dice, ¿no? Enseñamos lo que queremos aprender, y lo que queremos aprender es el perdón. Y también sé que puede ser una perspectiva egoica, que no ayudamos a nadie, pero la verdad es que sí ayudamos, porque cada vez que vos tenés la posibilidad de encontrarte con otra mente, con otro hermano, y mostrarle que lo que está viviendo no es real,
que lo que está viviendo lo está percibiendo, que lo que está viviendo tiene un origen en su mente y puede acceder a una parte de su mente que no juzga eso y que lo puede reemplazar por amor, también es una ayuda. Entonces, por ahí somos muy tajantes y muy como que acá no ayudamos a nadie, ¿no? Sí, sí, estamos poniendo un granito de arena en el Sí, despertar, estamos poniendo un granito de arena en nuestra mente, porque al fin y al cabo es para nosotros, para pero todos. no deja de acercarse personas, no dejan de contactarnos gente, no dejan de escribirnos para hacerse una psicoterapia. Yo tengo psicoterapias todas las semanas. ¿Por qué? Porque hay necesidad de sanación, porque hay necesidad Sí, de paz, porque hay necesidad de inocencia, porque hay necesidad de eliminar la culpa de la mente, porque hay necesidad de despejar la mente para que solamente quede amor. Entonces, no importa lo que hagamos en el mundo, ¿bien? El mundo es una ilusión. Cuanto antes volvamos a conectar con nuestra fuente, vamos a comprender más rápido esto que estoy diciendo. Pero en el proceso podemos hacer cualquier cosa. Nosotros elegimos, de alguna manera, enseñar el perdón para poder aprenderlo. Y si bien es una formación que se hace para que otras personas aprendan a hacer este proceso de acompañamiento desde la perspectiva de la psicoterapia de un curso de milagros, eh, en el enseñar aprende y en el aprender está en paz y en el ponerlo en práctica está en paz e inevitablemente este mundo empieza a deshacer un poco la culpa, un poco la ilusión, que nos va a de a llevar mucho poquito. tiempo, dice el curso, pero bueno, somos parte de ese proceso, somos parte de este camino de retorno a casa y bueno, el momento que decidimos fue hoy y nosotros estamos felices, felices de eso. Sí, qué bueno, la verdad que porque no hay todavía acá una formación o gente que se dedique a enseñar, por lo menos quizás haga, yo también hago, pero todavía cuesta a veces largarse, ¿no? No me dedico. Quería decirte que hay otro grande también, además de Hammer, que es Freud, que también descubrió todo este inconsciente que tenemos y toda esta culpa. Y después lo tenemos a Jesús también, que nos guía, Jesús o el Espíritu Santo, o como cada uno quiera llamarle, el yo superior, el doble cuántico, que nos guía. Y es fundamental, o sea, en nuestra sanación, y difundir estos conocimientos, ¿no? La verdad que una alegría tenerte, bueno, que estés difundiendo todo esto, encontrarnos para, bueno, seguir aprendiendo, enseñando, pero estos conceptos son importantes, bueno, el tema de la enfermedad hoy, porque de a poquito, o sea, cada vez nos vamos sumando más, nos vamos despertando de a poquito, o sea, quizás el letargo es largo, pero vamos despertando de a poco, nos vamos sacudiendo de a poco unos a otros, y bueno, para este camino de volver a casa, ¿no? Y bueno, humildemente, con estas charlas y estos conocimientos, o sea, esto va a ser subido a YouTube, así que nos preguntarán después, que ahora nos vemos las Totalmente. preguntas, o yo no veo nada, pero y contestaremos todo. Vos la escuela lo tenés en Instagram, vas a hacer propaganda y también en YouTube, ¿no? De la escuela estás haciendo. Sí, la escuela está, lo que sostiene la escuela de un curso de milagro es de la mano de Corrige tu mente. Corrige tu mente eh, es como una escuela también en donde propone diferentes talleres, diferentes cursos, es una marca registrada, tiene muchos seguidores también y lo que hace también que la escuela pertenezca a eso también es que se entienda de que está sustentado por algo que se sabe lo que se hace bien. Y eso está bueno porque hay veces muchas veces al ser algo nuevo hay dudas, no solamente de parte del público, hay dudas de quienes emprenden. Y siempre es importante tener en cuenta de que el conocimiento está, que las herramientas están y y que lo mejor de alguna manera, como dicen, está por venir en el sentido de decir, eh, lo importante y lo lindo va a ocurrir cuando ya estemos sentados ahí, enseñando, compartiendo, cuando estemos practicando, cuando estemos... eso es lo que la práctica es lo que va a dar el resultado, ¿no? Y bueno, y la práctica, las enseñanzas, o sea, nosotros desde la escuela damos la psicoterapia desde un curso de milagros, o sea, desde el libro del curso de milagros y de ahí destilamos todo
y desde ahí intentamos que las personas tengan una herramienta, que es el perdón, que no es cualquier herramienta, ¿no? Es el perdón que le hace falta a muchas terapias, incluso a la bio, por ejemplo. Yo como Sí, biodecodificador lo reconozco, o sea, llegamos a un punto en donde no sabemos qué hacer con esa causa, sí, con ese momento, claro. y la psicoterapia nos enseña a poder renunciar y entregar estas decisiones equivocadas a esta parte de nuestra mente que perdona por nosotros, es decir, que Sin deshace ese pensamiento. expectativas, ¿no? Sin Exactamente, expectativas. sin expectativa. Eh, y entonces en tu YouTube vos vas a subir una clase, la primera clase de presentación, me dijiste que Nosotros el día 3 de mayo, es decir, este sí, martes 3 de mayo, lo que vamos a estar haciendo es una charla abierta, gratuita, para todo el mundo, o sea, para el público en general, en donde vamos a hacer una especie de introducción a la psicoterapia, a un curso de milagros, y vamos a dar contenido de valor. La idea es que la gente se lleve algo, que esa sí, primer clase gratuita a la gente, quienes lo vean, independientemente que después tomen la decisión o no de inscribirse sí, como alumno de la escuela, se lleven algo a casa, se lleven sí, un poco de material. Después, obviamente, por una cuestión de tiempo, muchos, y porque también se dan la formación, muchos conceptos se van a profundizar dentro de la escuela, en los módulos y dentro de las clases. Es una formación que dura 9 meses, que son clases, es una clase semanal de 2 horas, 2 horas y media, dependiendo del caso, pero 2 horas al fin es como la, la base. Y bueno, lo bueno es que la escuela también va a ofrecer, ¿no? el material para que va a estar el material en video, va a estar el material de estudio en PDF, va a estar las herramientas que utilicemos como PowerPoint y demás para que las personas tengan eh, todo el material para poder ver de nuevo la clase, para que puedan estudiar, para que lo puedan imprimir. Y bueno, la idea es hacer algo completo y nuestra idea también era hacerlo enseñando bien las bases de las enseñanzas de un curso de milagros. O sea, dejando bien en claro que la psicoterapia tiene que ver con lo que estipula un curso de milagros, con las enseñanzas, ni más ni menos. Después cualquier cosa que se le pueda agregar será una cuestión externa de que cada uno, teniendo en cuenta las enseñanzas del curso, pueda aplicarlo con lo que quiera, pero nosotros va a ser un protocolo preciso, una idea concreta y todo destilado de un curso de milagros. ya me dan ganas de hacer la te digo, ¿eh? Me estoy anotando Sí, ya. por supuesto, ojalá. Y, estaría bueno también porque la gente, bueno, la que lo puede hacer lo hará, que eso se lo preguntan a Gaby. eh, ¿Cómo hace José Luis que cada tanto hagan alguna demostración? ¿Eso está pensado hacer alguna psicoterapia así, o sea, para subir a Sí, YouTube? Sí, qué nosotros, bueno. nosotros en la clase inaugural también vamos a hacer una psicoterapia en vivo para que la gente pueda experimentar. Pero también hemos hecho ya algunas presentaciones que están los videos eh, Sí, subidos a mis redes y también al YouTube del canal de Corrige tu Mente. Así que, bueno, también hay material ahí y en la fanpage de Facebook de Corrige tu Mente también están los videos para que lo puedan ver. Y en la clase inaugural vamos a hacer como una especie, vamos, no como una especie, vamos a hacer una psicoterapia, además del contenido que vamos a dar para que las personas vean cómo funciona esto, vean cómo es el perdón, medianamente cómo son los pasos y lo que se vive dentro de una psicoterapia, ¿no? Lo que implica la psicoterapia, lo que implica el proceso, lo que implica el resultado de la paz y que esa experiencia a nivel grupal es mucho más cálida, más conmovedora, se entiende más que tanta teoría, ¿no? sí, y 9 meses para aprenderlo despacio y con profundidad, para que se arraigue bien, ¿no? O sea, no verlo muy por encima, sino verlo profundamente, ¿no? Es que Que nosotros teníamos dos opciones, o lo hacíamos ya para personas que fueran maestros de Dios o que por lo menos ya tengan una base del curso, pero eso es algo que vos no podés saber, pues yo te puedo decir, sí, yo hago el curso y después no me permite el proceso de enseñarte porque tengo que volver a explicarte todo y perderme un montón de tiempo. Entonces decidimos hacer una formación en donde vamos a tocar el curso.
bien, el curso Claro, completo, de alguna manera. Entonces, sobre todo con lo importante y con todos los elementos que tienen que ver, estos elementos de la psicoterapia. Así que la idea es esa, ¿no? Que pasados los 9 meses uno salga entendiendo qué es lo que hace, salga entendiendo que es un instrumento, salga entendiendo que el terapeuta es el espíritu, salga entendiendo que, de que hay una mirada muy concreta de la perspectiva del curso desde el mundo, para la enfermedad, para los conflictos, para las causas, y no hacer aguas, dejar las cosas claras. Por lo menos esa es nuestra intención y a eso es lo que apuntamos y ahí en base a todo eso gira el contenido y estamos muy contentos con eso porque estamos haciendo un trabajo fantástico, espectacular y de cero, porque también es algo de cero. Esa es una forma concreta nuestra, es un sí. estilo concreto nuestro La primera escuela y eso también está argentina. bueno. Es la primera escuela de Porque Argentina, a ver, de bio hay mucho, hay bastante, ¿no? Pero sí, de psicoterapia es la primera esta que yo no escuché sí, nada sí, todavía. acá en Argentina sí, y bueno, también Es está abierta la inédito. invitación a todos los que quieran, que todos los que Ay, quieran a mí me dan participar. ganas, te digo, ¿eh? No sé si me estoy anotando ya, ¿eh? Y invitamos Está, acá está, todos. Sí, Sí, va a estar bárbaro porque ya te digo, vamos a profundizar en todo lo que un curso de milagro estipula, todo pero online, ¿no? Todo, o sea, se todo pueden anotar online, de cualquier parte del de país, del cualquier parte del exterior, país o del mundo, y también, o sea, desde lo que estipula el curso aplicado a la psicoterapia. Entonces, vamos a estar yendo todo el tiempo del curso a la psicoterapia. O sea, ¿qué implica esto que dice el curso? ¿Cómo funciona la psicoterapia? ¿Cómo funciona en el abordaje? ¿Cómo funciona en el perdón? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué? Y eso, bueno, es muy dinámico, entretenido y los profes, los tutores dentro de alguna manera de esta escuela son, a mí me encantan, mis compañeros son lo más. sí, incluyéndote a vos, bueno, la verdad que te agradezco mucho por esta charla hermosa que tuvimos. Sos, Gracias, bueno, muy Ale. A vos. generoso, un amor y bueno, linda charla, la verdad que la disfrutamos mucho, ¿no? Me la pasé genial. Me encanta. Muy lindo. Gabriel, muchísimas gracias por todo, por aceptar esta invitación, por todo lo que compartiste. Y bueno, seguimos estando unidos, hermanito, para Por otro supuesto. vivo, por la escuela, por todo. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias a vos y a todos los que están del otro lado. Un beso gigante y estamos en contacto, Ale. Gracias, de verdad. Estamos en contacto. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.